Hasta por 10 minutos lo escuchamos, señor. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, se abre el segundo periodo de sesiones de esta legislatura y con él inicia el sexto mes de vida de esta representación soberana. Un semestre es poco tiempo para evaluar el impacto del trabajo legislativo en el curso de una nación, pero es tiempo suficiente para seguir las huellas de esta legislatura y para saber qué va dejando en todo el país estas huellas. Las primeras reformas que se han impulsado desde aquí, como la laboral, la educativa, la ley de acceso a la información, la ley orgánica a la Administración Pública Federal, han sido auténticas cajas de Pandora que despiertan más disensos que consensos sociales. La unanimidad o la mayoría de votos que algunas de estas reformas han alcanzado en este recinto contrasta con el rechazo y el escepticismo que los ciudadanos muestran hacia las mismas. Un 75% de los ciudadanos desconoce la reforma laboral, al tiempo que una lluvia sin precedentes de amparos, de los que sí saben su contenido, buscan defenderse de sus efectos lesivos. La reforma educativa plantea modificar formalmente la relación laboral entre el gobierno patrón y sus maestros empleados, pero deja intactos los contenidos educativos y pedagógicos que mantienen a una mayoría de los niños de México en el analfabetismo funcional y tecnológico. Son más los padres de familia que piensan que la reforma educativa afectará a sus hijos que aquellos que lo apoyan. Mientras haya niños mexicanos que sigan reprobando matemáticas, historia y español frente a sus pares de otras naciones, la reforma educativa quedará reducida a un ajuste de cuentas entre una élite política y nunca será el eje que necesita el país para hacer de la educación la gran palanca del cambio social. Lo podemos afirmar también lo mismo con la reforma a la Ley de Acceso a la Información. ¿Con qué autoridad moral el gobierno va a garantizar la apertura y el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental si no ha sabido decirnos de dónde obtuvo millones de pesos en una campaña donde no ganó, sino compró la presidencia de la República? Más aún, ¿qué grado de autonomía, independencia y credibilidad puede tener un organismo público de acceso a la información al que se busca someter, controlar y pervertir desde su nacimiento, colocando consejeros afines al partido en el gobierno y a sus aliados parlamentarios? Esto no es ciudadanizar, sino partidarizar un órgano del Estado, como lo han hecho ya como una tradición política en estas cámaras. Eso no es refundar, sino refundir en el desprestigio a un órgano ciudadano. Esta legislatura se está moviendo con los acordes de un vals ajeno, de un baile de salón palaciego que se llama Pacto por México. Allá, desde ese otro palacio, desde ese otro poder del Estado, se marca la agenda, los tiempos y hasta la pauta que debe seguir un poder legislativo que se supone autónomo, independiente y soberano. Hoy no está clara la frontera entre la coordinación y la subordinación de poderes, entre la colaboración y la sumisión institucional, entre la cooperación y el solapamiento gubernamental. El problema del Pacto por México no es su contenido, sino su diseño, no es su concepción, sino su operación. No es un pacto de los ciudadanos ni para los ciudadanos,
sino un mecanismo de negociación y acuerdo entre la élite política y eventualmente una instancia de interlocución para una oligarquía económica. Mientras el Pacto por México sea un pacto totalmente palacio, es decir, una moda de gobierno, mientras su esencia sea la cooptación partidista de una élite política y no la promoción ni la integración de la auténtica ciudadanía en las decisiones del gobierno, Movimiento Ciudadano no se sumará, no apoyará ni se subirá al coro de aplaudidores de las iniciativas que de ahí provengan. Este segundo periodo ordinario de sesiones conocerá de por qué estas dos iniciativas que pretenden enviarnos son las más perniciosas que se han presentado en la historia: la reforma energética y la reforma fiscal. Creen que estos son detonadores de la economía nacional y del bienestar social. Nada más ilusorio y mentiroso. La llamada reforma energética no es más que un eufemismo para disfrazar la privatización de los activos presentes y futuros de Pemex, así como para transferir el usufructo de la renta petrolera del país en manos públicas, de manos públicas a manos privadas. Esta reforma energética llegó tarde y desfasada, justo cuando en el resto del planeta se está cuestionando el paradigma privatizador en la producción de energía, justo cuando en algunos países se están retomando las nacionalizaciones en el sector petrolero por cuestiones de equidad fiscal o de seguridad nacional, justo cuando se ha puesto en duda que la explotación privada de los recursos naturales estratégicos se traduzca en energía barata para los consumidores, en una prestación de servicios más eficientes, ahora se nos presenta como contradictoria, es un contrasentido y una aberración política. ¿Es que no hemos aprendido la lección de las privatizaciones en los últimos 20 años? Lejos de redistribuir la riqueza, la han concentrado. Lejos de promover la competencia económica, han fomentado la dominación económica. Lejos de abaratar los servicios a los ciudadanos, los han encarecido. Y lejos de fomentar un empresariado nacional con escasas excepciones, las empresas privatizadoras han terminado por entregarse y venderse al capital extranjero. Hay tres temas que vamos a comentar. El tema relativo a la OHL México, esta empresa que ha crecido de manera sospechosa en México, ahora está siendo investigada en España por corrupción y aportaciones económicas ilícitas a la campaña presidencial. E incluso como consecuencia de la misma, se está solicitando la renuncia del presidente de España. En México creemos que también aportó esta empresa recursos al PRI de manera ilícita y corrompió la campaña presidencial. En cualquier parte del mundo se investiga, pero en México se está en el paraíso de la impunidad. El Mones Gate es apenas la punta del iceberg al que se quiere sepultar en el féretro del pacto y con las plañideras obsequiosas y avergonzadas. El gobierno priista debe aclarar formalmente si la política exterior sigue tan sometida y subordinada a Estados Unidos y como consecuencia sigue aceptando vetos para los cargos más importantes del país. Y si no es así, ¿por qué no se ha desmentido la información o no se ha exigido la rectificación de las acusaciones contra un miembro de la élite militar que estuvo entre los finalistas a la Sedena? Exigimos una investigación a OHL México. ¿Cómo ha logrado jugosos negocios en México? ¿Ha habido aportaciones ilegales al PRI o a cualquier otro? Si su situación financiera y fiscal corresponde a la normalidad laboral o han existido tráfico de influencias, sobornos en la asignación de obras. Estamos frente a un sistema corrupto, a un sistema corruptor y debemos combatirlo hasta extirparlo. Estamos muy claros que estos dos grandes temas tendrán que debatirse en este periodo. Aunque no confiamos en los órganos de justicia que se encuentran en avanzado estado de descomposición, en un estado de putrefacción, porque sostenemos que los órganos de justicia jerárquicos superiores
no está integrado por hombres de Estado, sino por pequeñas personas subordinadas al poder y a la oligarquía. Aun cuando somos minoría en estos órganos colegiados, mantendremos inalterable nuestra posición, porque valga decir que la mayoría que aquí existe no representa la mayoría de allá afuera. La opulencia que aquí reina contrasta con la pobreza que afuera existe. Los salarios y privilegios que aquí rigen contradice el desempleo y la desesperación de millones de jóvenes y adultos que buscan un espacio digno de subsistencia y ocupación. La alegría superflua y frívola que campea por los pasillos de esta Cámara dista mucho de la miseria y la pobreza de las colonias, los barrios y sobre todo el abandono de los campesinos en el país. E incluso la hipocresía y la falsedad que por ratos domina en estos entes públicos es radicalmente distinta a la sinceridad, la rectitud y honradez de millones de mexicanos que sueñan y luchan por una transformación profunda de la vida pública. Por eso creo que no podrán mantener este ritmo de oprobio y desigualdad, y por eso sostengo que más temprano que tarde los ciudadanos y el pueblo de México impulsará pacíficamente el cambio verdadero por el que luchamos y en el que no daremos pausa ni tregua. Creemos firmemente que México va a cambiar. Resulta inconcebible que vaya esta legislatura a ser la responsable histórica de colocar la piedra de la privatización energética a los pies de la nación para que se vuelva a tropezar. Por supuesto que el sector energético debe modernizarse, se debe de correr a todo el pillaje de la cúpula sindical, a toda la corrupción del contratismo y del tráfico de influencias, a todos los nuevos ricos que ahora están posicionándose de Pemex. A esos hay que extirpar y expulsar. No vamos a aceptar la privatización, vamos a luchar. El día de ayer hemos diseñado un plan pacífico contra la privatización y el aumento de los impuestos. No habrá tregua, vamos a luchar pacíficamente porque no prosperen esas reformas. Los diputados del Movimiento Ciudadano vamos a presentar propuestas alternativas de reforma energética que, además de dejar a salvo la propiedad de Pemex como empresa pública estratégica, permita su modernización y mejoramiento del servicio que brinda la nación. La reforma energética va de la mano con el otro gran atraco, concluyo, presidente. La reforma energética va de la mano con el otro gran atraco que busca imponer el gobierno a los ciudadanos al amparo del Pacto por México y con el aval de esta legislatura. Me refiero a la reforma fiscal. No vamos a aceptar más impuestos ni a libros, ni a medicinas, ni a alimentos. Vamos a luchar con la ley en la mano de manera pacífica. Presidente, le agradezco su tolerancia y a todos también. Muchas gracias. Se van a ir temprano, espérense un rato más. Gracias. Doña María del Rosario de Fátima, pariente Gabriel.